Hoy preparé una capirotada vegana riquísima. Les va a encantar. Véanla porque está muy sencilla para prepararla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Pues ahorita vamos a continuar con los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video o al final de este van a encontrar la lista para preparar esta riquísima capirotada vegana. Pues ahora sí, manos a la obra. Ya tengo listo aquí el virote o bolillo que dejé de un día antes para que estuviera más durito. Pueden utilizar el que tengan de hace 2-3 días, es mejor. Está rebanado, vean. Y ahora lo que sigue es ponerlo a tostar. Vamos a poner aquí en un comal, en un sartén, lo pueden llevar al horno también a tostarlo. Pero aquí lo veo más práctico para estarlo volteando. Vamos a dejarlo aquí para tostarlo de ambos lados. El pan ya está tostado por ambos lados, lo vamos a reservar. Ahora lo que sigue es preparar la bebida de coco. Le vamos a prender. Vamos a agregarle aquí la canela, la voy a partir en dos para que suelte más sabor. Agregamos también el piloncillo o la panela y lo vamos a dejar aquí hasta que se desbarate el piloncillo. La bebida de coco va a empezar a hervir y el piloncillo va a estar aquí hasta que se desbarate. Lo que sí, pueden darle unas vueltecitas a la bebida de coco para evitar que se pegue en la olla o en donde la vayan a hervir. Ya tenemos lista la bebida de coco con su canela, el piloncillo y también le agregué los clavos de olor. Cuando agregué la canela me di cuenta que no le había agregado y aquí están para que hirvieran junto con la bebida de coco. Ya que está lista, la vamos a colar para que no se nos vayan a ir los clavos o alguna rajita de canela. Nada más es colarla. Y esto ya está listo para preparar nuestra capirotada vegana. Ahora vamos a partir el plátano macho si quieren agregarle. Si no, pueden omitirlo. Me faltó comentarles que si no quieren la bebida de coco, también pueden sustituirla por bebida de soya, bebida de almendra o simplemente agua natural. Y también va a quedar buenísima. Ahora este plátano lo vamos a partir en rodajas. A lo mejor es demasiado plátano, pero les voy a recomendar, si les sobra algunas rebanadas, se las comen porque está buenísimo este plátano. Vamos a necesitar un molde. Este molde es antiadherente, pero si no lo tienen así, le pueden agregar un poquito de aceite de coco o de oliva para que no se les vaya a pegar el pan. Entonces vamos a empezar a colocar las rebanadas que tenemos ya tostadas. Vamos a ir cubriendo el fondo y con estos pedazos pequeños vamos a cubrir los huecos que nos queden. Ya tengo la primera capa del pan tostado. Ahora vamos a poner unas rebanadas de plátano. Vamos a poner una en cada rebanada de pan o si le quieren poner más, pueden agregarle. No hay ningún problema. Los ingredientes aquí es la cantidad que ustedes quieran. Ya que pusimos el plátano, vamos a empezar a agregar nuestros cacahuates. Vamos a agregarle también arándanos. Pueden agregar piñones que aunque están carísimos quedan muy buenos. Almendras las pueden poner enteras también, no tienen que ser laminadas. Lo que a ustedes se les antoje poner. Pueden agregarle coco, pero como ya tenía aquí la bebida de coco, ya no era necesario agregar más. Y vamos a agregarle nuez. Y ahora vamos a agregarle
de nuestra bebida que ya tenemos lista. Le vamos a ir agregando. El pan la va a absorber rápidamente. Y otra cosa más, cuando ya vaya a hervir la leche, pueden prender el horno si la van a terminar de preparar ahí. Si no, en una cazuela que tengan de barro, alguna que no se les vaya a pegar, también la pueden preparar encima de la estufa. Y le pueden poner tortilla, pero lo que quise es que no tuviera tantas cosas que engordaran. Aquí casi nada más es el piloncillo. Y si no quieren agregar tanto piloncillo, pueden agregar también stevia, Splenda, algún endulzante que sea bajo para que no engorde. Vamos a poner aquí otra capa de virote, el virote tostado. Ven, exacto quedó. Aquí vamos a ponerle en este huequito este trocito que quedó. Y de la misma forma vamos a agregar el plátano y vamos a terminar con los cacahuates, los arándanos. Todo esto le da un sabor increíble. Los arándanos, aparte de que les da mucha vista, son muy ricos. Y esta capirotada yo pienso que sí es nutritiva. Miren, necesité un poquito menos de la media taza para que si le quieren calcular, aunque como les dije, le van a agregar la cantidad que ustedes quieran. Si no les gusta con tanta cosa, le agregan pues un cuarto de taza, o si quieren más, le pueden agregar más. No le va a afectar en nada la cantidad que ustedes quieran. Y ahora sí, ya está lista para llevarla al horno. Horno precalentado, 180 grados. La vamos a dejar aquí hasta que unos 15-20 minutos. Realmente ya está todo listo. Nada más queremos que le dé un sabor especial a nuestro virote estando en el horno. Ahora sí, la capirotada ya está lista para servirla. La capirotada vegana quedó hermosa, sabrosa. Van a ver que les va a encantar. Cuando puse el molde que lo llevé al horno, puse una charola abajo para que si se tira un poco de líquido no les vaya a ensuciar el horno, y así es más práctico lavar la charola. O le pueden poner también un pedazo de papel aluminio. Pues ojalá que la preparen, mándenme su comentario y les agradezco de corazón que me hayan acompañado en esta receta. Ojalá que les guste y recuerden, preparar esta capirotada con mucho amor es lo que le da ese sabor especial a cualquier comida. Pues recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta y creo que hoy me van a envidiar porque vean mi capirotada. ¿Qué tal con un vasito de leche helada? Y se me está haciendo agua en la boca. Deliciosa, prepárenla. Los ingredientes que necesitamos son 3 virotes que cada uno pesó 125 gramos. Estos son los que utilizamos aquí en Guadalajara. Es un virote crujiente, sabroso y se llaman Fleischmann. Pero pueden utilizar el virote que tengan en su localidad. Y vamos a ocupar también media taza de cacahuate sin sal y horneado. Ocupamos media taza de arándanos, media taza de nuez, media taza de almendra tostada, 4 clavos de olor, un plátano macho, una varita de canela, 300 gramos de piloncillo o panela y 1 litro de bebida de coco. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.